Bueno, entonces terminamos el método de la secante y vamos a ver hacía rato que no lo veía así la pizarra, pierde colores. Vamos a ir cerrando porque le falta memoria. ¿Qué más cerramos? ¿Qué más? La verdad es que no sé por qué ocurre eso. Ahora sí. Bueno, está menos.
No estaba muy cargada la máquina y se produce una inestabilidad. Aquí vamos a poner como título el método de Horner. Bueno, hasta ahora hemos visto la estrategia del intervalo, acotamiento de la raíz, dos métodos, bisección, falsa posición. Después hemos visto la estrategia de la tangente, ¿no? Intersección de la tangente con el eje, método de Newton-Raphson. Después hemos visto en la anterior clase la intersección de la secante con el eje X, método de la secante. Bueno, las otras estrategias por ahí andan. Esos son los cuatro principales métodos que más se usan. Pero más que todo el método de Newton, que es más rápido, igual que la secante. Bueno, Horner es exclusivo para polinomios. O sea, un polinomio de la forma, ustedes ya conocen cuáles son los polinomios, ¿no? X, A0, X sub 0, X sub 1. ¿No? A, N, X sub N. Es el polinomio de Newton, así se lo conoce. Donde van creciendo, ¿no? El grado, el polinomio. A este es un polinomio de n grado, que también es una función de x, ¿cierto? Solo que está expresada como una serie infinita. Bueno, X le puse nada, a ver, aquí hay un error, no va el índice aquí. X no va. A0X más A1 está mal, ¿no? A0 no va aquí, término independiente. A0 más A1X más A2, X cuadrado más A3X, etc. Así es. Ahora está correcto. Los A son coeficientes, constantes. La X es obviamente la variable de la función polinomial. Eso es una función de un polinomio de grado. El método de Horner es para ese tipo de funciones, no es para otras. ¿Y cómo lo podemos aplicar a otras? Tenemos que hacer la curva y transformarla en un polinomio, facilito. Si yo quiero aplicarlo este método a cualquier otra función, lo que tengo que hacer es la curva en el intervalo que me interesa, de análisis de la función, y luego escribo el polinomio de aproximación, que eso lo vamos a ver más adelante. Polinomio de aproximación. Es más fácil trabajar con polinomios que con la función, pues lógico. Un polinomio es más fácil derivarlo, más fácil integrarlo, más fácil todo con un polinomio. Cualquier función puede ser expresada como un polinomio en un determinado intervalo. No es que las funciones en la práctica nunca se desarrollan de menos infinito a más infinito, no, pues no nos interesa eso.
siempre en un intervalo de validez para el ensayo que estamos haciendo, ¿no? Para la ingeniería que estamos haciendo, en un intervalo de validez. Entonces, en ese intervalo de validez, cualquier función puede ser reexpresada por un polinomio en el mismo intervalo. ¿Listo? Entonces, la estrategia acá es encontrar un procedimiento para resolver las raíces de ecuaciones, ya sería. Las raíces de ecuaciones polinomiales, las raíces de polinomios. Entonces, encontrar las raíces de polinomios, el método numérico, por supuesto, de tal manera que cualquier función pueda ser llevada a un polinomio. ¿Listo? Eso. O sea, aquí no vamos a ver tangente ni nada de esa historia que vimos en los métodos anteriores. Nada. Es otra visión. El método de Horner es exclusivamente para polinomios. ¿Ok? El método de Horner aprovecha la característica de un polinomio. Fíjense, un polinomio puede ser escrito de esta forma. Este de n grados, ¿no? N menos 1 de x degradado multiplicado por una raíz. Por ejemplo, si consiguiésemos una raíz del polinomio, podríamos expresarlo así. Pero si, ¿cómo podríamos expresarlo así? Dividiendo el polinomio entre ese monomio, ¿no? X más X sub 0. Y lógicamente aquí va a estar, no le vamos a llamar a la comunidad, vamos a llamar Q. Entonces aquí va a tener Q n menos 1, de menor grado. ¿Por qué? Porque ha sido dividido. Y aquí obviamente vamos a tener un residuo. Llamémosle residuo A. Entonces, para ser exacto, esa expresión tendría que ser así, ¿no? El coeficiente de la división entre un monomio multiplicado por el monomio más el residuo tiene que dar el polinomio, por lógico. Lógico. Esa es la expresión que aprovecha Horner para presentar su método. ¿Ok? Esa expresión que estamos viendo. La característica que tiene un polinomio de ser dividido en un monomio. Todos los polinomios pueden ser divididos, pero claro que sí. ¿No? De esa división vamos a tener un cociente, este de aquí es el cociente. Y vamos a tener un residuo, ¿no? El residuo de la división. De tal manera que el cociente multiplicado por el divisor, que es un monomio, esto de acá, más el residuo, da el polinomio, ¿no? Original. ¿Ok? Eso es. Muy bien. Fíjense que si derivamos el polinomio en x0, o sea, en la aproximación, en otras palabras, en la aproximación, esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada de todo esto, ¿no? A la derivada de todo esto. El que deriva un miembro, derivamos al otro, para que siga manteniéndose la igualdad. ¿Y cuál es la derivada de esto? La derivada de esto. ¿Cómo es la derivada? Por la derivada de esto. La derivada de un producto. La derivada de este producto, la derivada de esto por este sin derivar sería, ¿no? Más la derivada de esto que es 1. Así es, ¿no? Más la derivada de x menos x0 que es igual a 1 por el polinomio.
X sub 0. Y la derivada del residuo que es constante 0. Esto vendría a ser la derivada de X sub 0. ¿Ok? Bien. Hasta ahí estamos bien. La derivada del residuo es 0. Pero ¿qué pasa en X igual a X sub 0? Ya cuando tenemos una raíz exacta, que el monomio exacto, entonces la derivada vale 0. El término Q' X sub 0 con X menos X sub 0 vale 0. Y por lo tanto, concluimos que la primera derivada de X en X sub 0 del polinomio va a ser igual al cociente. Bonita la conclusión, pero en la raíz exacta. En la raíz, que es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando en la raíz? Ahí va a ocurrir eso. Quiere decir que haciendo una división por el monomio de aproximación, es posible encontrar la derivada del polinomio. Lo mismo podríamos hacer con Q, fíjense, con este Q de acá, Qn menos 1 de X, lo mismo, podríamos representarlo por un polinomio, o sea, dividiendo, en otras palabras, dividiendo, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a poner con letra mejor. Si Qn menos 1 de X sub 0 se divide entre el mismo monomio, vamos a tener otro cociente, ¿no es cierto? Que va a ser n menos 2 de X 0, y aquí vamos a tener otro residuo que le vamos a llamar B. ¿No es cierto? De tal modo que puede ocurrir lo mismo. Qn menos 1 de X sub 0 se puede expresar como este polinomio de t de X sub 0 por X menos X sub 0 más el residuo. ¿No? Igual en X igual a X sub 0 va a ocurrir que este segundo miembro, entonces Tn por 2 de X sub 0 por X menos X sub 0 también sea igual a 0 en la raíz, el que estamos buscando. Por lo tanto, podríamos decir que Q de n menos 1 de X en X sub 0 es igual a el residuo B. Y hay algo más todavía. Hay algo más todavía. P, fíjense, en X sub 0, esto de acá se hace 0. Por tanto, concluimos lo mismo, que Pn de X en X sub 0 es igual al residuo de A. Eso es, en la raíz. En la raíz. Esa es la conclusión. Esta es la conclusión. Dividimos una vez el polinomio y vamos a tener RA. Dividimos una segunda vez el polinomio, lo tenemos RB. Los dos residuos, ¿no? Sin embargo, este de aquí es la derivada. La derivada, ¿no es cierto? Porque aquí está claro que es la derivada, ¿no? Esa es la derivada. ¿Está bien? Puro manipulación matemática, puro análisis matemático. ¿Ok? Hemos llegado a esa conclusión. Vámonos a la fórmula de Newton. ¿Se acuerdan la fórmula de Newton? La fórmula de Newton para cualquiera. Puede ser un polinomio, lo que quieran, por función. Listo. Función continua, obviamente. Continua. Entonces, también va a ser válida para los polinomios, pues lógico. Entonces,
la ecuación de Newton dice, la ecuación de recurrencia del método de Newton, ¿no? La ecuación de recurrencia del método de Newton Raphson es, la voy a repetir aquí, ya me la sé de memoria, xi igual xi menos 1 menos la función valuada en xi menos 1 sobre la derivada, primera derivada de la función de x menos 1. Esa es la de Newton. Ahora bien, la función ahora es un polinomio. Quiere decir que si aplicamos esta, xi va a ser igual a xi menos 1 menos la función que es Pn de x, en x sub 0 ahora, pero eso vale RA, o sea, vale el residuo de la primera división, de la primera división, que es esta de aquí. Esta es la primera división. ¿No es cierto? Hemos llegado a esta conclusión, aquí está. De modo que va a ser, en vez de la función, vamos a poner su residuo, dividido dividido entre la derivada de la función. Fíjense que la derivada de la función es esto. Pero eso en x sub 0 era el residuo de la segunda división. Por lo tanto, dividido entre el residuo de b. O sea que se transforma la ecuación de recurrencia en un simple cociente de dos residuos. Así es sencillo. ¿Ve? Pero esto se da porque estamos haciendo el análisis en un polinomio, que es más fácil derivarlo, pues mucho más fácil que una función. Esto lo podríamos hacer en una función, es lógico, uno queda en la cola de la derivada. Acá no. ¿No? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos cero? Porque precisamente lo que estamos buscando es la raíz, por eso, porque estamos buscando la raíz. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a poner aquí procedimiento, ¿no? Entonces, primero, este es prácticamente el método de Newton aplicado a polinomios. Ese viene a ser. Porque lo que estamos viendo es la ecuación de Newton aplicada a polinomios a través de una nueva ecuación de recurrencia que la tenemos aquí. Esta es la ecuación de recurrencia. Ecuación de recurrencia del método de Horner, que es la misma de Newton, pero reescrita en función de un procedimiento especial para este método. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿cuál sería ese procedimiento? Dado el polinomio, ¿no? Primero hay que hacer la gráfica, ¿no? Entonces se procede gráfica de el polinomio de n grado. ¿Para qué la gráfica? Para elegir la raíz que estamos buscando. Porque la gráfica se va a ver la raíz aproximada, por supuesto, y tomar un valor de aproximación, o sea, el x sub 0. ¿Ok? Entonces, tomamos
tomamos un X sub 0 de la gráfica. ¿No es así? Ya sabemos a qué raíz vamos a apuntar. Lo tercero es dividir P de X P entre X menos X sub 0. O sea, en el valor que estamos aproximando. Y de eso vamos a tener un residuo, ¿no es cierto? De eso se tiene un residuo xn menos 1 de x, quiere decir un cociente, perdón, un cociente, pero también un residuo que le vamos a llamar residuo A. ¿No? Entonces se obtiene el residuo RA y el cociente QN menos 1 de X. Eso se obtiene de la primera división. Cuarto, hacemos una segunda división. Dividir ahora este cociente QN menos 1 de X entre el mismo monomio, X menos X, entre el mismo tiene que ser. Y aquí ya no nos interesa, ¿no?, el cociente. Lo que nos interesa es este residuo, el residuo de la segunda división. Entonces, tomamos el residuo RB de la segunda división. Tenemos los dos residuos, un residuo de la primera división y un residuo de la segunda división. Listo. ¿Ok? Y seguimos como el método de Newton. Exactamente igual. ¿Ok? Vamos a aumentar aquí una hojita más. Entonces el siguiente paso es calcular X sub 1. X en general, ¿no? X sub I. Entonces X sub I va a ser igual al anterior, X sub I menos 1, menos el cociente de residuo. Residuo de A sobre el residuo de la división B. No hay necesidad de hacer la derivada directamente. Esta es la ecuación de recurrencia que escribimos anteriormente. Ecuación de recurrencia. Listo. Una vez calculado, ¿no?, calcular el error de aproximación. Calcular el error de aproximación. Que ya sabemos, el error de aproximación es igual al absoluto de xi menos xi menos 1 sobre xi por 100. Tiene que ser menor o igual a la tolerancia. Si no, volvemos otra vez, ya con x sub i menos, con la nueva aproximación, otra vez hacer las dos divisiones. Aplicar la ecuación de recurrencia, después verificar el error. Si no se cumple, volvemos a hacer las dos divisiones con la nueva aproximación. Y así vamos yendo hasta que entramos en tolerancia. ¿Ven? Eso es. Esa es la metodología. En otras palabras, hemos cambiado, digámoslo así, hemos cambiado el cociente en la ecuación de Newton, la hemos cambiado por un cociente de dos residuos, de dos cantidades constantes que se calculan de una división. Fíjense que estamos hablando de hacer dos divisiones polinómicas. Aquí están las dos.
esta es la primera y esta de acá es la segunda división, ¿no? Dos divisiones, entre el mismo monomio. Pero esa es la división algebraica típica, tal como la presenta Baldorgo en los libros de álgebra, ¿no? Pintada, la famosa ecuación, ¿no? Por ejemplo, 3x cuadrado menos 6x más 3 dividido entre x menos 6, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se divide, no? ¿Cómo se divide? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago para dividir? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se hace acá? A ver, no, nada. ¿Qué es lo que primero que hago? ¿Ah? Busco 3x, ¿no? 3 por x da 3x cuadrado y le cambio el signo, ¿no? Menos 3x cuadrado. Y 3 por 6, 3x por 6 da 18, ¿no? Igual más por menos es menos, al cambiar el signo queda más positivo, ¿no? 18x. Hago la operación acá, esto se va y acá cuánto se queda, 12. ¿Ves? Me acordé y esto yo lo aprendí en colegio, ¿no? Sexto secundario era. Me acordé, lo bajo al 3, ¿no? Entonces sería, aquí sería más 12, ¿no? 12 por x da 12, al pasar acá sale menos, y más por menos es menos, al pasar se hace más, 12 por 6, 60, más 12, 72. ¿Ah? Esto se va y va a quedar el residuo 75. Y este es el cociente. ¿Ven? Y ya está. Ah, pero es una división sencilla, una división algebraica. ¿De qué otra forma puedo dividir yo? O sea, este es un algoritmo, el clásico que aparece en los libros de colegio. Creo que ahora ya no se estudia por matemática en los colegios. Por la nueva malla curricular creo que ya no se estudia ni matemática. Se estudia otras cosas, de sexo, he escuchado hablar de sexología y no sé qué más le está metiendo a los niños. Ya no se estudia estas cosas bellísimas. Eso tienen que arreglarlo ustedes, tienen que meterse a la política. No podemos seguir así, con gobiernos así. Bueno, y la otra división sería 3x más 12 dividido entre el mismo monomio, x menos 6. Esta sería la segunda división. Este vendría a ser el residuo A, ¿no? Y la segunda división que tendría que ser, esto entre esto va a dar 3, ¿no? 3 por x menos 3x, más por menos y aquí se hace más, 3 por 6, 18, ¿no? Y entonces va a ser 10, 30. El residuo, y acá 3, ¿no? Esto ya no nos interesa, es que ya no nos interesa, el que nos interesa es esto. El residuo B es igual a 30. ¿Ve? Ya están los dos residuos, residuo A y residuo B. ¿Ve? Es una división sencilla. Pero estoy aproximándonos a 6, a la raíz x igual 6, a esa, porque en esa estoy dividiendo, ¿no? X menos 6, que es me estoy aproximando a esa raíz. No sé, lo he hecho así nomás de memoria, ¿no? Enseguida vamos a hacer en máxima. En máxima es más bonito. Bueno, la cosa era la siguiente. Eso es un algoritmo de división. Hay otros algoritmos.
El más conocido es la regla de Ruffini. ¿Se acuerdan de la regla de Ruffini? A cocacho nos la metían los profesores en el colegio, ¿no? Ahora ya no se les puede tocar a los muchachos porque los meten presos. Antes así era, a reguerazo nos metían las ecuaciones. Lo hacíamos, trabajábamos. Y aprendimos la regla de Ruffini. ¿Se acuerdan de la regla de Ruffini? Aquí vamos a mostrar a ver algo de la regla de Ruffini. Aquí creo que lo tengo, lo vamos a buscar aquí. Es que no sé dónde estará. Bien. Solo aquí su nombre. Tengo un papelito. Ok. Cuando toque pasar la asistencia. Aquí está la regla de Ruffini. A ver cómo lo deschifamos eso. El polinomio es 3x al cubo, bueno, menos 5x al cuadrado más 2, y se está dividiendo entre el monomio x menos 2, o sea, se está queriendo aproximar a la raíz x igual 2. Por ahí. O sea, es una aproximación. A una raíz está próxima a 2, eso es. X sub 0 vendría a ser 2. Entonces aquí fíjense, distinta ya la primera división, se está utilizando la regla de Ruffini. ¿Cómo se hace? Vamos a recordarlo, este está en el Baldor por si acaso, ¿no? Así que a desempolvar el Baldor. Y si quieren yo se lo pongo en el Telegram. La nostalgia, mirarla, yo estudié el Baldor cuando era estudiante, como de viejo todo ese libro. Además de cuánto, ya tengo yo 60 y pico años. Claro, más de 60, ¿cuánto? 55 años que la barrera. 55 años atrás. Ya existía el valor. Entonces, lo primero que hacemos para utilizar la regla de Ruffini es poner los coeficientes arriba. Pero hay que ordenar el polinomio de la potencia mayor a la menor. En este caso, el coeficiente de la potencia mayor ponemos de primero 3. Después el coeficiente de la potencia que sigue 2, ¿no es cierto? Va a ser menos 5, es con su signo que se coloca. Después de la potencia que sigue, que sería x, fíjense, x al cubo, x al cuadrado, que viene x, ¿no? X, pero no hay, por eso es que aparece el 0. Entonces rellenan con 0 los coeficientes de la potencia que no aparecen.
Eso es, 0. Y finalmente el término independiente, ¿no? El A0 del polinomio de Newton, eso da 2, el 2 que ven ahí. Aparece el 0 porque falta el término x, solamente hay el término x al cubo, de x al cuadrado, pero no hay el término x, por eso le ponemos 0. Y si no apareciera el término x cuadrado, también tendríamos que poner 0. Ok, y ya está. Eso es lo que se coloca así como se ve en la figura. Luego procedemos ya con el cálculo. El primer paso es bajar el número, ¿no? El primer coeficiente, lo bajamos directamente debajo de la recta horizontal. Lo bajamos, ahí está, indica la flecha rojita, ¿no? Lo bajamos el 3. Y el 2 lo colocamos acá como multiplicador, con signo cambiado se coloca el 2, con signo cambiado. Si allá era menos 2, x menos 2, acá va a ser 2, no menos 2. Podría ser menos 2 si hubiera sido x más 2, pero como es x menos 2, acá pasa 2. ¿Está bien? Eso es importante. Y se hace el producto 2 por 3 y se coloca el 6 debajo de del siguiente coeficiente, que es menos 5. La flecha roja indica dónde se va a colocar 2 por 3, 6, y se hace la resta, menos 5 más 6 da 1, positivo, y se vuelve a multiplicar 2 por 1 ahora. 2 por 1 da 2, se coloca el 2 debajo del 0, se hace la operación, la resta o la suma algebraica, 0 más 2 es 2, se multiplica 2 por 2 da 4, se hace la operación algebraica, 2 más 4 da 6, y el resto es igual a 6, el resto. Y el cociente queda definido, el cociente va a ser 3, porque los números que quedan ahí al ladito del resto, estos números de aquí, ¿no? Esos números de ahí son los coeficientes del cociente, del Q, del polinomio cociente, ¿no? Que es Q de X. Entonces el cociente va a ser 3x cuadrado, porque siempre se degrada, se degrada un grado, va a quedar 3x cuadrado más x más 2. Y el residuo 6. ¿Ves? Y hasta la primera división. A esto también se denomina división sintética. En algunos libros voy a encontrar con ese nombre, división sintética. La regla de Ruffini. ¿Ves? Eso. Y la otra división se hace ya con igualito, pero solo que la vamos a hacer con ese polinomio cociente. ¿Ves? O sea que es facilito. Facilito, no hay cómo pelar. 2, siempre se van a hacer 2 divisiones. La próxima división va a ser ese cociente 3x cuadrado más x más 2 dividido entre x menos 2. Va a ser exactamente lo mismo. Y de esa división sale el otro cociente. Listo, y ya está. ¿Ok? Vamos a ver si tengo entre estos el método de Horner. Método de Euler, método secante. Parece que no hay. Aquí está Horner. Lo que pasa es que Windows no reconoce
Mucho un poquito más grande la letra. Aquí hay que ponerle, no método. Ya. El polinomio es 6x al cubo más 29x cuadrado menos 7x. Aquí está, ¿no? Ahí se responde. Hacemos la gráfica y vemos que el polinomio intersecta el eje X en dos puntos. Buscamos una función. O sea, aquí hacemos un plot a una escala y aquí la hacemos más pequeña la escala para ver, ¿no? otras raíces, fíjense. Y hacemos todavía más chico, o sea, con lo que le llamamos un zoom, ¿no? Vamos haciendo así, vamos acercando hasta obtener esa raíz, por ejemplo. Entonces, fíjense, la raíz va a estar entre 0 y 1. ¿No? Entre 0 y 1. Ahora, esa es la raíz que vamos a buscar. Entonces, vamos a dividir el polinomio por aquí más o menos, por 2. Este es el valor que hemos tomado de aproximación, la primera aproximación, x sub 0 igual a 2. Por eso aquí dice, divide, el máxima le digo, divídeme el polinomio p de x, que es el que introducimos acá arriba, aquí, este polinomio. Divídeme ese polinomio. Aquí le digo la orden. Divídeme el polinomio p de x entre x menos 2, siendo la variable x. ¿Ves? Divide, así. Esa es la orden. Máxima. Divídeme el polinomio p de x entre el monomio x menos 2 con la variable x, pues tiene que saber cuál es la variable. Listo. Y máxima me devuelve esto. ¿Qué me devuelve? El cociente y el residuo. Ya aquí está, este es el cociente, 6x cuadrado más 41x más 75, y el residuo es 140. Eso me dice. Ve, esto también es inteligencia artificial. Entonces quiere decir que Q de X viene a ser ese cociente. Aquí lo hemos escrito de nuevo, y ahí está. Y le digo de nuevo, máxima, divídeme el Q de X que acabamos de encontrar entre también X menos 2, ¿no? Según la variable X, y máxima me dice ya no me interesa el cociente, lo que me interesa es el residuo. Y aquí le digo, máxima, escríbeme la ecuación de recurrencia. ¿Ve? Define x de x de menos 1 menos a sobre b, donde a es residuo de a y b es residuo de b. ¿Ok? Listo. Y aquí ya comenzamos a colocar esos valores. El 0. Aquí está la primera aproximación. Aquí está el error de aproximación. Lo volvemos a dividir ahora entre el nuevo, ¿no? Que va a ser x sub i, x sub 1, que va a ser este valor. Este valor de acá es x sub 1. La primera aproximación. ¿Ve? Hacemos lo mismo, divide las dos divisiones y me da, fíjense, reemplaza, hace operaciones. ¿Qué más hace? Vamos a darle de nuevo que lo calcule. Ah, Dios, por esto de acá, por las letras que puse. Hace las operaciones, hace los cálculos de la segunda división y obtiene la aproximación que es esta de aquí, ¿no?
calcula el valor. Yo no sé por qué salió el error 64.59. Debe haber algún error. Ustedes lo siguen, pues. Ustedes lo siguen el procedimiento, así es facilito. En este caso estamos utilizando con máxima la división, la primera división, ¿no?, que hicimos, que es la división algebraica, la analítica. Máxima no hace regla de Ruffini, no tiene esa función, a no ser que ustedes la programen, la regla de Ruffini, a no ser que hagan eso. Pueden hacer dentro de máxima el procedimiento para la regla de Ruffini, pero he buscado y no hace la regla de Ruffini. ¿Ok? Ese es el método de Holmes-Robin, así de sencillo. Es el mismo método de Newton aplicado a polinomios mediante un procedimiento obtenido bajo un análisis de el polinomio y su derivada. Eso es lo que hemos hecho. ¿Ok? Eso es. Con este tema, aquí concluyo la clase de hoy. Con este método hemos concluido la primera parte de la materia, ¿no?, que se llama del plan de estudio de la materia. Vamos a ver qué sigue. Digamos, hemos terminado el aquí el método numérico. Hemos terminado el capítulo solución de ecuaciones. Solución de ecuaciones. Solución numérica de ecuaciones no lineales. Este capítulo de aquí, solución de ecuaciones no, con eso terminamos eso. Ahora vamos a entrar a la interpolación polinomial, pero es un tema que lo vamos a ver en la próxima clase. Nada que ver con esto, con ecuaciones. Interpolación es otra cosa. Necesitamos sí una clase completa para poder explicar. Y después hablamos de solución numérica del sistema de ecuaciones no lineales, y al terminar ese tema damos el primer parcial. Entonces lo que les va a aparecer en la plataforma, no sé si ya lo han visto, es el práctico de este tema que estamos terminando ahora. ¿Ok? Creo que son 2 o 3 prácticos, no me acuerdo cuántos prácticos son, pero es sobre solución numérica de ecuaciones no lineales, que es el título que hoy terminamos. ¿Está bien? Vamos a tomar la asistencia, pero voy a parar la grabación aquí.